Bueno, dinos cómo te llamas y a qué te dedicas. Soy José y ahora mismo engroso las filas del paro. Bueno, pues yo me metí a esto de 3 años, por la invitación de un amigo, y al principio lo usé para salir de una depresión en la que estaba metido, la verdad, y lo admito, no le dediqué mucho esfuerzo al principio y por eso me ha quedado ese aspecto tan de chatarreo, descuidado. La mayoría de las cosas las he sacado de containers y todo eso, pero me gusta porque me hace recordar por qué me metí en esto y lo que me ayudó a superar. Yo soy Raquel y yo soy maquilladora. Yo soy Rafa y me dedico al mantenimiento industrial. ¿Hay algo que os preocupa del futuro? ¡Qué pregunta! O sea, todo. El independizarse en nuestro, o sea, tenemos 24 años, pues sobre todo el independizarse, el tener un trabajo que puedas conseguir que sea medianamente fijo, los sueldos y no sé, en general todo, o sea, derechos humanos básicos, todo. Yo soy Paco, yo llevo una pescadería. Yo soy Antonio y soy informático. Estoy haciendo juguetes todo el día. Imprimo, cambio cosas, me invento una historia para lo que modelo. Es increíble. Soy Miquel y me dedico a mis labores. Me llamo Patricia y bueno, tengo estudios de caracterización y peluquería, pero me dedico a limpieza de un hotel. Sergio, informático. Soy Ángel y soy escultor. Jonander. Y yo me llamo Juan. Y bueno, somos los dos ingenieros, pero ninguno vivimos de la ingeniería. Yo estoy en el paro. Y yo, profesor. Pues me llamo Gonzalo Franco y bueno, aquí soy pintor de miniaturas. La verdad es que es un evento único aquí en Madrid, la verdad no hay otro igual. A buscar trabajo, a ver si alguna marca cae y nos pide alguna cosita. O sea, yo no juego Wargame ni nada, solo pinto por el mero hecho de pintar, que me gusta hacerlo. Lo que me ayudan a desconectar, porque es un mundo en el que te metes, te sientas tranquilo, eres tú, la miniatura, desconectas del día a día, de los problemas demás, y me resulta relajante. Y luego aparte lo gratificante, pues cuando has hecho un buen trabajo de ver tu miniatura bien pintadita, que ya ves que llevamos aquí toda la tarde y parece que todavía no acabamos con ella, pero la gratificación que la tienes cuando la tienes hecha y sobre todo si la ves en mesa de juego que vas a jugar con ella ya te has coronado. Eso es lo que más satisfacción me da, el compartir con la gente. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Mi trabajo, porque me absorbe más tiempo del que yo querría. Aunque yo, digamos, me dieron a elegir, pensaba que era una cosa y luego fue otra. Entonces me absorbe mucho tiempo, es de noche, entonces claro, yo por la noche no duermo por la mañana y tengo solamente las tardes libres. Y luego por la noche otra vez al trabajo. Entonces me parece que pierdo como casi todo el día y que paso más tiempo trabajando y durmiendo que realmente viviendo. Pues nada, hemos venido a encontrarnos con gente de la comunidad de Twitch y a ver sobre todo los eventos de pintura. Raquel, en redes soy Yo Me Cosplay, hoy estoy aquí como jurado y soy técnico superior de modelismo de indumentaria. Me dedico a coser, o sea... Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Pues no lo sé. A ver, es una pregunta un poco más profunda, ¿no? De verdad. En plan, todas las decisiones que he tomado, incluso los errores, han hecho la persona que soy ahora mismo, ¿no? En plan, si me estás preguntando si querría ser otro, no sé, sigo aprendiendo de mis errores, pero no, de momento bien. De mi vida, aparte de no tener trabajo. No, nada en general. Pues yo qué sé, tener más pasta y cosas de esas, no lo sé, estar más tranquilo en general en la vida, sí. A ver, el dinero es importante para despreocuparte de eso y poder centrarte en otras cosas en la vida. La verdad que sería un cambio importante. Estoy contento en general con mi vida, entonces no cambiaría nada hoy en día. Pues eso es muy profundo ahora mismo para decirte. Estar vivo. No, ahora mismo nada. Ahora mismo estoy bien. Yo creo que el tener una seguridad, el saber que tengo un trabajo que me va a dar para o comprar una casa o por lo menos estar en un alquiler y tener esa seguridad que voy a poder independizarme y tener un trabajo en el que, pues no sé, que me dé para vivir. O sea, eso seguro. Un montón de cosas, pero ahora que estamos aquí en un sitio guay, ¿para qué preocuparme de...? No hay nada de lo que me preocupe demasiado ahora mismo. No tener tiempo para hacer todo lo que quiero. Creo que es lo que más me preocupa. Ahora mismo estoy en una época en la que disfruto mucho lo que hago. Y que se acabe. Me preocupa que se acabe. Del futuro, pues que nos dejen vivir tranquilo. El sistema que nos deje vivir tranquilo a nuestra manera, ¿sabes? A lo que pueda venir de fuera por políticas, por guerras y eso, vivimos en un mundo muy loco, yo tengo miedo. ¿Te preocupa algo del futuro? ¿Qué no? No tengo así
mayores preocupaciones ahora mismo. Lo único, pues eso, que es un futuro chungo y raro y a ver lo que sale. El cambio climático. Cuando yo me vaya, ¿qué le voy a dejar a mi hija? Sí, no encontrar curro, porque mucho prometen y poco hay en la vida. Me he dado cuenta de que al crecer puedo venir mucho menos a estos eventos, que son básicamente los que me introdujeron en este mundo, donde hice amigos, porque antes era en plan la rarita, lo típico de la friki, la rarita. Y me preocupa no poder venir a esto y no poder disfrutar ni recordar todo lo que he vivido entre estas cuatro paredes, entre comillas. Entonces, me preocupa un poco, pues eso, el crecer y tener responsabilidades que me quiten tiempo aquí. Por lo demás, todo está bien. Le habría dedicado más tiempo a muchas cosas a las que dejé para otras veces. Y que en parte fueron parte del problema por el que acabé como acabé. Pero bueno, ya que más da. La cosa es seguir riéndose de la vida. El cosplay, pues vivirlo, meterte en el personaje. Sí, desde pequeño empecé a hacer trajes con mi padre y hemos ido así todo el rato. Incluso también he metido a mi hermana, así que es un hobby entre familia, ya está. Y encima haces amigos, mitad que haces el hobby. Yo lo conocí de hace mucho porque en Japón empezó muchos años, pero aquí en España fue en el 2004, yo empecé por el 2008. Poco. A lo mejor 50, 60 euros como mucho en total. Sí, entre los dos sí, 60 euros entre los dos sí. Hemos ido a comprar las telas y demás y la impresora de resina la teníamos en casa, o sea que hemos ido... Sí. Solo la tela de la falda fueron 2,5 euros el metro. Compré 2 metros, pues 4 euros. El cinturón, 3 euros 3 metros, pues 9 euros. Esto también, o sea, no mucho precisamente. No ha llegado a la semana. O sea, a lo mejor en total 4 o 5 días hemos estado trabajando, así ha sido muy a contrarreloj. Empezamos las vacaciones ya y tenemos que ponernos y queremos ponernos ya, y así. Sí, fue una calentada, o sea, fue, venga, lo preparamos, venga, sí, venga, vamos, venga, y fue una calentada, sí. Que la fuerza os acompañe, Canal Z. Nos vemos en otra galaxia.